Entonces, dijimos que íbamos a pasar listos. Somos 34 personas. Conmigo, sin mí serían 33. En teoría deberían haber 35 personas, más o menos, ¿verdad? Ok. Lo voy a un ratito y que digan presente o aquí estoy o algo que me dé a mí la certeza que usted, pues, ¿verdad? Ok, comencemos con Alcides. Alcides. Hola, buenas noches, presente. Ok. Alejandra Gómez. Presente. Amílcar Rivera. Presente. Ana González o Gómez, no sé. Presente. Ajá. Vamos a ver. Ángel Maldonado. Presente, doctora. Ok. Ariana Cantarero. Presente. Byron. Presente. Belkis. Hola, buenas noches, presente. Ok. Celeste. Celeste. Ya dijo. Ok. Cristian David Salgado. Presente. Diego Bonilla. Presente, dice Diego. Diego Flores. Presente. Ok. Eduardo Arias. Presente. Presente. Ok. Vamos a ver. ¿Quién es Ferc 75? Freddy Reyes. Freddy. Ok. Vamos con Elvis. Presente. Fernando Romero. Presente. Gabriel. Presente. Ok. Jamie. Presente. Jency. Presente. Vamos con Crystal. Presente. Ok. Vamos con Luisa. Presente. Manuel. Presente. Vamos con María José Flores. Presente. María Torres. Presente. Miriam Sánchez. Miriam Molina. Presente. Nancy Romero. Presente. Y yo también, doctora María José. María José, ¿qué? Romero. María José Romero. Del viernes, ¿va? Del sábado. Sábado. Uh-huh. Norman. Presente. Vaya, hombre, contestó. Ricardo. Sí. Ricardo. Presente. Ricardo, no lo escucho. Me dijo presente. Presente. Ritza. Presente. Jair. Presente. Susan. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Y Valeria. Valentina, presente. No, lo siento. Ok. Cheque. Todos estamos en sintonía y espero que tengamos papel, libretas, lápices a mano, ¿verdad? Porque lo que vamos a decir acá en este repaso son puntos torales para que podamos por lo menos
digamos, sacar un 60 de 100, 70 de 100, ¿verdad? Para que podamos salvar nuestra clase y por consiguiente nuestro laboratorio. A quien no veo es a Besky. ¿Saben algo de ella? Le voy a mandar un mensaje ahorita a ver si se ponen las pilas. Vaya, pues, sí, no la veo a ella. Ok. Vamos a ver. Como les decía, es un repaso extra clase para que podamos salvar nuestra nota de laboratorio. No significa que en este repaso vamos a dar el examen, porque si no, no hay chiste, ¿verdad? Sino que vamos a tratar los puntos pues importantes que usted tiene que abarcar y que a mí me interesan que usted pues enfoque su atención sobre esos temas, ¿verdad? Porque no le van a servir solo para la clase, sino que para la vida, ¿cómo se llama? Para su vida, vamos a ver, profesional, sí. Ok, entonces voy a empezar a compartir. Ok. Creo que todos miran el documento que yo trato de ponerle, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, me fijé que en el primer examencito que puse, ustedes, la mayoría, creo que solo hubo en las 4 secciones como 2, 3, ¿verdad? Porque se notó que el documento que yo le puse con anticipación en el aula virtual usted ni lo tocó, ¿verdad? Yo los entiendo, pasan muy atareados, pero tenemos que entender que por lo menos este documento, ¿verdad? No tiene la finalidad de que usted solo lo lea para fines de laboratorio, sino que para fines de primeros auxilios en cualquiera de los entornos químicos que nos toque pues estar, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, es que como químicos, ¿verdad? Debemos saber no solo manejar las sustancias, sino también responder en caso de cualquier derramamiento, pues accidente que haya en cualquiera de los espacios laborales que nosotros nos desempeñemos. ¿Cómo así? Bueno, sabemos que hay varios tipos de accidentes o hay varios tipos de posibles, ¿cómo les digo? De posibles fuentes de accidentes, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los tipos de riesgos, los riesgos químicos, físicos, biológicos, ¿verdad? Pero a causa de todos esos riesgos hay ciertas consecuencias que quedan, como cuáles, las cortaduras, las quemaduras, digamos, ¿cómo se llama esto? Las intoxicaciones, las cortaduras ¿cómo se llama? Pues todas esas cosas, ¿verdad? Y como químicos siempre tenemos que saber responder en cualquier momento de los accidentes que puedan pasar, como por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, ¿qué pasa cuando una persona se hiere, digamos, por algún vidrio o por algún, digamos, pues objeto cortopunzante? Bueno, que está aquí, no sé por qué no me lo remarco. No me remarca. Ok. Ok, aquí mejor. Que puedo ir remarcando lo que les quiero decir. Ok.
¿Qué pasa si una persona se hiere por algún vidrio, por alguna, digamos, pues, objeto cortopunzante? Bueno, lo primero que tengo que hacer es eliminar las posibles astillas, lavar el área donde se hizo la, digamos, cortadura con abundante agua, digamos, con abundante jabón. Tengo que aplicar un antiséptico. ¿Qué es un antiséptico? No es lo mismo, jóvenes, un antiséptico que un antifúngico, que un antibacterial, por ejemplo, que las personas piensan que antiséptico con antibacterial es lo mismo. No. Los productos que son antisépticos es que, digamos, pues eliminan cualquier microbio de la superficie donde se aplique, ¿verdad? Pero un antibacterial, obviamente, como su nombre lo dice, solamente pues elimina las bacterias posibles, ¿verdad? Digamos, ¿qué pasa con esos geles antibacteriales que hay, o sea, que andan, digamos, comercializándose? Por ejemplo, los geles antibacteriales no sirven para, digamos, pues el COVID-19. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, solamente pues elimina las bacterias, no los virus, ¿verdad? Que en todo caso tendría que ser pues un antiviral, por ejemplo. Pero los antisépticos son los que matan cualquier microorganismo que esté en cualquier superficie, ¿verdad? Para que les quede. Y luego cubrir con una gasa estéril. En caso de que haya una hemorragia, o sea, un sangrado pronunciado o un sangrado profundo, lo que tengo que hacer es aplicar presión sobre la misma herida, ¿verdad? Y si es necesario, si la herida es demasiado profunda, tengo que detener el sangrado con un torniquete. ¿Qué es un torniquete, jóvenes? Es, digamos, cuando, digamos, no sé si a varios de todos ustedes han ido a que le saquen sangre, por ejemplo. Bueno, pues estos hules, ¿cómo se llama? Que les ponen en la parte del brazo para que la vena se pueda, digamos, ver más. Eso es un torniquete, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, corta pues el fluido por algunas venas para ciertos fines, que en este caso es ¿verdad? Y son esos los procedimientos que quiero que todos ustedes aprendan, ¿verdad? No que se lo memoricen, sino que lo entiendan. ¿Por qué? Porque esto o este manual de primeros auxilios no solo le puede salvar la vida a usted dentro del laboratorio, sino tal vez fuera de él, o tal vez pueda salvarle la vida a cualquier familiar suyo. No hay que ser solamente personal de la salud para poder salvar la vida de alguien, ¿verdad? Así que, bueno, esto es solamente con las cortaduras. Vamos ahora con las quemaduras, ¿verdad? Las quemaduras, al ser, digamos, otro tipo de lesión, requieren otro, digamos, ¿cómo les digo? Como un tratamiento distinto, ¿verdad? Porque para cada tipo de las heridas hay un solo tratamiento. Por ejemplo, si se fijan aquí que la atención que se le debe dar a las quemaduras depende de cada tipo de quemadura. No es lo mismo una quemadura térmica, por ejemplo, que puede ser con agua caliente, por ejemplo, ¿verdad? Que si se fijan son todos estos pasos que se tienen que seguir. Y más que pasos son cuidados que se debe de tener. Por ejemplo, que la quemadura no toque nada que no esté limpio, que no tengo que reventar las ampollas que se forman, no tengo que retirar la ropa quemada que se pega
con la herida y todas esas cosas, ¿verdad? Estos son más, digamos, cuidados, más que pasos, son cuidados que yo tengo que tener al momento de que se lleva a cabo una digamos, quemadura térmica, ¿verdad? Ahora bien, lo que nos interesa dentro del laboratorio son las quemaduras químicas, ¿verdad? Y dependerá del tipo de químico con que yo, o sea, ¿cómo les digo? Dependerá el tipo de químico que pues me afectó a mí o a mi compañero. De eso dependerá cuál sea el, digamos, tratamiento que yo le dé. ¿Por qué? Porque si se fijan, hay muchos tipos de posibles, digamos, quemaduras químicas dentro del laboratorio, y eso también dependerá del agente químico con el que yo pues esté trabajando. Por ejemplo, si a mí me llega a caer ácido, digamos, pues en la piel, ¿verdad? Lo que tengo que hacer, que es, si se fijan, sea por ácido o sea por base, lo primero que tengo que hacer es lavar con abundante agua, ¿verdad? Cualquiera que sea la zona, ¿verdad? Después tengo que hacer algo que se llama neutralizar la quemadura que yo me acabo de provocar. ¿Y cómo voy a neutralizar? Bueno, sabemos que las reacciones de neutralización nacen por la reacción de un ácido con una base, ¿verdad? En este caso, los ácidos y las bases que queman, que mayoritariamente queman, son los ácidos y las bases fuertes, ¿verdad? Para yo poder neutralizar una quemadura por este tipo de sustancias químicas, yo tengo que aplicar primeramente una sustancia que sea contraria, o digámoslo así, totalmente contraria con la que yo me queme. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, si yo, digamos, me quemo con un ácido fuerte, por ejemplo, con ácido sulfúrico, lo que yo tengo que hacer es neutralizar la quemadura. ¿Y con qué lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer con una solución de carbonato de sodio al 3%. ¿Y por qué con carbonato de sodio? Bueno, porque el carbonato de sodio primeramente es una base, ¿verdad? Ya dijimos, ácido con base dan reacciones de neutralización. Y segundo, es una base débil. Para un ácido fuerte necesitamos una base débil, ¿verdad? Vean esto como las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿verdad? Se necesita tener digamos como una parte fuerte y una parte menos fuerte, ¿verdad? Y no digo que vaya con esto de las relaciones tóxicas, pero para que puedan, o digamos, para que podamos llegar a resoluciones de conflictos, siempre se necesita, digámoslo así, como una parte fuerte y una parte menos fuerte, no débil, sino menos fuerte, ¿verdad? Así que así funcionan las neutralizaciones de quemaduras químicas, ¿verdad? Al 3% y voy a vender. Ahora bien, si me quemo con una base fuerte, por ejemplo, el NaOH, hago lo mismo pero que al revés, ¿verdad? Primero, lavo con abundante agua. Segundo, aplico una solución de ácido acético al 1%. ¿Y por qué ácido acético? Porque pues, es un ácido débil para una base fuerte, ¿verdad? O también puedo usar el cloruro de amonio. El cloruro de amonio es una sal binaria, ¿verdad? Tiene una naturaleza básica y es básica débil y tiende a formar sistemas buffer, se le dice, que para no perder los tiempos son, digamos, sistemas que regulan el pH con bastante naturalidad, ¿verdad? Cubrir con alguna pomada antiséptica, ¿verdad? O antibacteriana también puede ser. Y se vende, ¿verdad? Para el tratamiento de salpicaduras yo voy a hacer exactamente lo mismo,
¿verdad? Voy a lavar el área con abundante agua, por lo menos 15 minutos, y voy a lavar con una disolución de bicarbonato de sodio. Sí, sí me afecta por ácido, pero sí me afecta por una base, por una disolución del ácido bórico al 1%, ¿verdad? Es bastante importante que las concentraciones se las aprendan, ¿verdad? Porque como les dije, si usted pone 1 gramo más, puede hacer que, digamos que en vez de neutralizar, pueda más bien provocar otra quemadura, ¿verdad? Porque si se fijan, son, digamos, concentraciones bastante bajas, ¿verdad? No son tan altas por lo mismo, para no causar otra quemadura por la concentración que se usa, ¿verdad? Por la ingesta extra es exactamente el mismo procedimiento, solamente que aquí no debemos provocar al vómito en ninguno de los casos, ¿verdad? No tenemos que provocar al vómito en ninguno de los casos. Permítanme. Okay. Ahí sí. Sí, ¿verdad? Si se fijan, si se ingiere por accidente un ácido fuerte, se debe tomar leche de magnesia en grandes cantidades, ¿verdad? Para poder neutralizarlo. Y si se ingiere con una base, debemos tomar disoluciones de ácido acético al 1% o ácido cítrico al 2%. Ok, ¿me entendieron, jóvenes? Sí.
Buenas. Disculpas. Tuve fallas técnicas. Aquí se fue la luz y esta papada solo funciona pues conectada. Así que se fue eso. Así que pido perdón. Digamos, pues, no sé si tienen preguntas con lo que les acabo de decir. Con lo de la base fuerte, el ácido débil. Eso está claro, doctor. Por mi parte. Bueno, después no quiero reclamo. ¿Va? Ok. Nos quedamos por quemaduras químicas. Sí. Ok, ahora bien, por quemaduras eléctricas, ¿verdad? Ya son, digamos, procedimientos que sí se tienen que sufrir digamos, como al pie de la letra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una quemadura eléctrica es una descarga de energía, no es como la quemadura térmica, por ejemplo, ¿verdad? Que se debe retirar la ropa porque se pega y esto no, sino que sabemos que cuando es una quemadura, digamos, pues eléctrica, ¿verdad? Digamos, corrientes alternas se pueden pasar de persona a persona y también quemarlo o, digamos, causarle la muerte, por ejemplo, ¿verdad? Y estas son, digamos, procedimientos más meticulosos que se tienen que llevar a cabo. Y por eso lo que yo siempre recomiendo es que se debe llamar al profesional médico para que pueda determinar cuál es el alcance de la magnitud de una quemadura, o sea, de ese tipo, ¿verdad? Porque recordemos que ya esto ya penetra, digamos, pues en otro tipo de tejido. Y cuando digo tejidos, me refiero a los tejidos de los órganos internos, ¿verdad? Ya, digamos, pues afecta, digamos, presiones arteriales, flujo de sangre, gasto cardíaco, frecuencias cardíacas, todas esas cosas, ¿verdad? Así que esto sí se debe manejar con cuidado y lo que yo siempre recomiendo antes de darle, digamos, primeros auxilios a cualquier persona, lo más recomendable es llamar primeramente el 911. Bueno, cuando funcione, ¿verdad? Pero digamos, pues ambulancias, personal médico, personal de la salud que pueda manejar la situación. ¿Hay algo que quieran comentar, quieran decir con respecto a esto? ¿Algo? No dicen por acá. Los demás jóvenes. Yo no tengo preguntas. Yo tampoco tengo consulta, doctora. Bueno, eso espero, ¿verdad? Ok. ¿Qué más necesito que sepan de bioseguridad? Bueno, necesito que sepan cómo se tienen que evaluar los riesgos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos un caso parecido? Vamos a ver, se lo voy a poner aquí. Cuando esto me abre. No, ustedes esto no. Bueno, sí se acuerdan que cuando les di la práctica de bioseguridad, pues hablábamos de cómo se tenían que hacer las evaluaciones de riesgo. Yo les ponía
tipo de accidente, cuál es la causa, cuál es la consecuencia, cuál es el tipo de riesgo que se llevó a cabo pues en ese momento, ¿verdad? Eso lo necesito que lo hagan, ¿verdad? Y no solamente es para fines del examen, sino que, o sea, no, ¿cómo les digo? Nosotros para poder actuar, ¿verdad? Cuando pasa pues un accidente, nosotros tenemos que evaluar el riesgo o lo que ha pasado en el accidente, por ejemplo. Digamos que Byron, por ejemplo, viene, ¿verdad? Y se resbala con un beaker de ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿verdad? Yo no lo puedo a él brindarle primeros auxilios por el resbalón, nada más, sino que tengo que proporcionarle los primeros auxilios porque el tipo de riesgo que él ha sufrido es un riesgo químico, ¿verdad? Con una sustancia química que posiblemente lo quemó, le salpicó, se lo tragó, qué sé yo. ¿Va? Entonces, primero tenemos que saber qué fue lo que pasó para poder actuar. Por ejemplo, yo no le voy a ir a dar los primeros auxilios químicos, por decirlo así, por una sustancia química a una persona que solamente se cortó con la esquina de una puerta, por ejemplo, o que se machucó, ¿verdad? O sea, tengo que primero saber qué fue lo que me pasó para yo poder actuar, ¿verdad? Así que le voy a poner aquí. Aquí. Ok, lo que necesito que aprendamos a hacer es esto de aquí. Ejemplo de evaluación de riesgo. Necesito que ustedes, como que aprendan a sacar o a visualizar los datos, por decirlo así, que a mí me van a dar la pauta para yo poder actuar. Por ejemplo, ¿cuál fue el accidente que Byron sufrió, por ejemplo? Fue una quemadura. ¿Y a dónde fue? Pues en la piel, ¿verdad? En algún brazo, en alguna pierna, qué sé. Ok, ¿cuál fue el tipo de riesgo que él sufrió? ¿Fue físico? ¿Solo fueron raspones, cortaduras o eso? No, fue algo químico. Y no solamente necesito que me digan el tipo de riesgo. Fue químico, pero ¿por qué es químico? Porque se quemó con ácido sulfúrico, por ejemplo. Porque digamos que le salpicó en los ojos el ácido sulfúrico y eso. Pero ¿cuál fue la causa del accidente que pasó? Por ejemplo, posiblemente Byron no andaba con el calzado, antideslizante que se ha dicho que tienen que usar y por eso se resbaló. O tal vez él no andaba guantes de nitrilo que se le dijo que tenían que usar desde el primer día. O sea, todas esas cosas necesito que las analicen, no que las mecanicen, ¿verdad? No que las memoricen, sino que tienen que analizar la situación que vamos pues a atender para, poderles dar los primeros auxilios pertinentes, ¿verdad? De ahí todo lo de bioseguridad es meramente teórico, ¿verdad? Que ustedes tienen que leerlo y lo que yo les recomiendo, no lo memoricen, porque mis exámenes no son memorísticos, sino no les voy a preguntar qué es bioseguridad o les voy a dar conceptos de bioseguridad, no, porque eso
ya se lee, ya se sabe, pero ¿qué va a hacer usted con todo ese conocimiento que ha, pues digamos, podido leer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿A dónde lo tiene que llevar? ¿Verdad? Preguntas con bioseguridad, algo que no les haya quedado claro. Doctora, Mande. en el tipo de riesgo biológico, ese a mí la verdad no me queda muy claro. No sé si puede dar una explicación. Los riesgos biológicos dentro de nuestro laboratorio no están, digamos, como al auge del día. ¿Qué son los riesgos biológicos? Los riesgos biológicos se contraen cuando se manipulan fluidos biológicos. Por ejemplo, en los laboratorios de análisis químico, de análisis clínico. ¿Que cuáles son? Bueno, donde hay sangre, donde se manipula sangre, saliva, orina, saliva y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando hay fluidos biológicos, el riesgo que está ahí es biológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por una muestra de sangre contaminada por VIH-Sida y usted tenía una pequeña cortadura en su dedo, por ejemplo, usted, si le cae sangre contaminada, usted puede contraer el virus, ¿verdad? Que es lo que pasaba cuando se estaba desarrollando la vacuna contra el COVID-19, por ejemplo, ¿verdad? Muchas personas en ese, digamos, transcurso de tiempo, pues murieron. ¿Por qué? Porque, cuando se va a hacer, digamos, pues una vacuna, se aíslan pequeños fragmentos del virus, pero para tener fragmentos del virus, antes, digamos, tuvo que tenerlo completo, ¿verdad? En su mayor auge. Y habían, digamos, fugas en todos esos protocolos de bioseguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos pues ante un virus nuevo, por ejemplo, ¿verdad? No se conocía tanto como se conoce ahora. Así que, pues eso es el riesgo biológico, ¿verdad? ¿Me captó? ¿Me entendió? Más o menos. Sí, gracias, doctora. ¿Sí? Okay. Vamos a leer el chat que tenemos por acá. Vamos a ver. No había chat, doctora, solo fue una redacción de Luisa, creo. Ah, perdón. Ok. Entonces, ¿tienen dudas, preguntas con bioseguridad? No, doctora. No, sí, más o menos, ¿no? Todo claro de mi parte, doctor. No. Yo eso espero, ¿verdad? Ok. Si no hay dudas con bioseguridad, que es la primera práctica, ¿verdad? Pasaríamos a la segunda. ¿Cuál es la segunda? Conocimiento de materiales de laboratorio. ¿Qué es lo que yo necesito que usted maneje de todo esto? Lo que yo necesito que usted maneje es los tipos de materiales que hay. Y cuando digo tipos de materiales, no me refiero a los tipos de materiales con los que están hechos los materiales. No me va a poner tipo de material de metal, por ejemplo. No, lo que me refiero es a la clasificación que se le da por el uso que se le da. Como cuáles, por ejemplo, bueno, ¿por qué será que yo llamo a los materiales volumétricos material volumétrico? Ah, porque me sirve para medir volúmenes exactos y precisos, ¿verdad? ¿Y cuál es el tipo de material? Es de tipo material volumétrico, ¿verdad? Vamos a ver si yo le digo, por ejemplo, un beaker, por ejemplo. Un beaker, ¿cómo se llama? Se llama beaker. ¿Cuál es su función? Bueno, se usa como vaso de precipitado para, digamos, contener líquidos, traspasar y todas esas funciones, ¿verdad?
Cuando yo le digo tipo de material, a lo que yo me refiero es, o sea, si es un material volumétrico, si es nominal o si es de uso específico, ¿verdad? No me refiero si está hecho de plástico, de vidrio, de borosilicato, de esto y lo otro. A mí eso no me interesa. Porque yo sé que eso ya es demasiado evidente, ya usted lo sabe, pero la clasificación por su uso, pues usted no lo sabe muy bien todavía, ¿verdad? Pues eso es más con materiales de vidrio, ¿verdad? Vamos a ver qué más, de materiales. No, de materiales, no. Solamente eso, que sepan diferenciar la clasificación por los usos, ¿verdad? ¿Tienen dudas, preguntas sobre la práctica 2? ¿Algo que no les haya quedado claro? Que ustedes leyeron y dijeron, esto como que no me cuadra. ¿Alguien? ¿No? Bueno, entonces, dices ahí que no hay. Ok. De eso, solo eso necesitaba saber. Ok. De la práctica 3. La práctica 3 es operaciones sencillas de laboratorio. ¿Qué necesito yo que usted comprenda y analice? Son las operaciones sencillas que se llevan a cabo en el laboratorio, como por ejemplo las que nosotros hicimos. Usted tiene que comprenderlas a cabalidad. No es medio, más o menos, o sea, que me sé esto pero no me sé el otro. No, es a cabalidad, ¿verdad? Y también necesito que maneje bien los 3 videos que le puse en la plataforma. Que es extracción, que es centrifugación y que es una destilación. Eso es básico, jóvenes. O sea, eso, como les digo, yo no los estoy preparando para un examen. Yo no los estoy preparando para que memoricen hoy y se les olvide mañana. Yo los estoy preparando para lo que viene más adelante, porque yo, gracias a Dios, ya vengo de ese más adelante, ¿verdad? Entonces, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho algún día, fíjate que la destilación simple se usa para estas y estas cosas, esto es un montaje, esto es un tubo de refrigeración, esto por aquí es digamos, la salida de agua, no tenés que dejarlo y que no sé qué. Me hubiera encantado que en Química 1 me enseñaran las técnicas de extracción, por ejemplo, la extracción líquido-líquido, que es, digámoslo así, que es cuando sacamos de una mezcla un digamos, componente sólido y digamos que lo sacamos solamente con disolventes líquidos. Por eso es que se llama sólido líquido. Sacamos algo sólido con disolventes líquidos. ¿Y por qué se llama líquido líquido? Bueno, porque sacamos digamos, un componente líquido con disolventes líquidos, ¿verdad? A mí me hubiera encantado también que alguien me pusiera a investigar, por ejemplo, de la técnica de Ketcher o de la técnica de Sussler, por ejemplo, que son técnicas de separación, de purificación, ¿verdad? Y que me van a servir más adelante, ¿verdad? Porque no estamos aislados. Digamos que nosotros no es que hoy aprendimos química y mañana no nos sirve para nada, claro que no. Nos vamos a dedicar a eso, vamos a comer de eso, entonces tenemos que manejar las técnicas a cabalidad. Yo sé que es química 1, pero no está de más saber, digamos, en qué consiste una destilación, por ejemplo. ¿Qué es una centrifugación? ¿Qué es
ay, se me va la palabra. La ¿cómo se llama? Se me fue usted, se me fue la idea. Pero, por favor, necesito que, si los videos no los han visto, son videos cortitos ustedes. Si se fijan, yo en el aula virtual no les pongo videos de 45 minutos, no. O sea, son videos cortos, concisos y precisos, ¿verdad? ¿Tienen dudas sobre la práctica 3? Operaciones sencillas de laboratorio. ¿Les quedó claro qué tienen que estudiar, joven? En operaciones sencillas no hay cálculo, ¿verdad? No, no hay cálculo. Ok. Los cálculos comienzan hasta 4 y 5 nada más. Doctora, donde más creo yo que tengo problemas son con los cálculos de la quinta práctica, donde hay que hacer con las concentraciones y la pureza y con sus densidades, perdón. Entonces, ok, vamos a considerar eso, pero antes necesito que me digan si la práctica 3 está suficientemente explicada, qué es lo que tengo que estudiar. Sí, está bien. Doctora, está bien explicado. ¿Sí? Ok. La práctica 4 es densidad. Creo que eso, o sea, los cálculos están, perdón, más que fácil, ¿verdad? No son cosas demasiado complicadas porque son sumas y restas. Pero si alguien tiene problemas con ellos, dígamelo y yo se lo explico, no hay ningún problema. ¿Alguien? No sé si podría como explicar el procedimiento del tornillo. O sea, el que hicimos, creo que era el segundo procedimiento. El de Arquímedes. El de Arquímedes era. Sí, ¿verdad? Ok. Primeramente tengo que saber en qué se basa Arquímedes. Arquímedes, si se sabe la leyenda o digamos como el mito que surge, pues el principio de Arquímedes, es que él determinó la densidad de la corona de oro de un rey, ¿verdad? Y él buscaba los métodos, buscaba esto, buscaba lo otro, y nada le daba. Hasta que un día se le cayó la corona dentro de una tina de agua, y ahí fue cuando él gritó, o sea, como, lo he logrado, lo he logrado. Y también cuentan que, o sea, que hasta salió desnudo del baño gritando, lo he logrado y no sé qué. Entonces, tengo que saber en qué se basa pues, Arquímedes. Y lo que él me dice es que todo cuerpo o digamos, cualquier cosa que se considere materia, experimenta un empuje hacia arriba, ojo, hacia arriba del volumen desplazado, que es igual al volumen del objeto. Eso, en otras palabras, ¿qué me quiere decir? Bueno, le voy a hacer aquí un ejercicio. Hay pizarras aquí, ¿sí va? Así. Sí, está, creo. Sí, ya la vi. Hay que solicitarle acceso, no sé si hay una configuración ahí para que sea público. Pues, no, creo que no, pero tengo que compartirla. Si la comparto sería mejor. ¿La pueden ver? Sí, doctora. Sí, mira. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo necesito que sepan del principio de Arquímedes? Bueno, si ustedes fijan, lo que nosotros hicimos primero fue pesar
del sólido en el aire. ¿Y por qué será que necesitamos pesarlo en el aire? Bueno, necesitamos que el objeto esté, digamos, como aislado de la acción de la gravedad. ¿Por qué? Porque el principio de Arquímedes me dice que experimenta una fuerza de empuje hacia arriba. Y sabemos que la fuerza de la gravedad lo que nos hace es que vayamos para abajo, ¿verdad? Entonces yo necesito, digamos, como quitar la gravedad para que el experimento pueda lograrse, ¿verdad? Así que, que es por eso que yo necesito pesar el objeto en el aire, ¿sí? Y digamos que el objeto, pues, en el aire pesó unos 78 gramos. Ok. Después, peso del sólido normal. Yo ya lo saco de mi montaje donde yo tengo que pesarlo bien, ¿verdad? Y el peso normalito del solito normal en la balanza fue de 106 gramos. Vale. Luego, el peso del sólido sumergido, ¿verdad? Este no se obtiene directamente. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo lo sumerjo, yo lo peso dentro de la balanza, ¿verdad? Perdón, dentro del beaker, y dentro del beaker hay una sustancia. Todo eso tiene que quitarse, ¿verdad? Para saber cuánto fue lo que afectó la densidad de la sustancia que yo use, ¿verdad? Para saber cuánto eso afectó al peso, para yo poderlo, para yo poderlo considerar, ¿verdad? El peso del sólido sumergido nace de dos medidas, por decirlo así. Es el peso del beaker más la sustancia, nada más. Yo agarro el beaker con la sustancia que yo use, sea agua, sea etanol, sea glicerina, sea aceite vegetal, aceite mineral. La sustancia de referencia que yo prefiera, la voy a poner en el beaker, ¿verdad? Con la balanza. Y digamos que esto me pesó 200 gramos, por ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, el peso, y ya cuando yo tengo este peso de aquí, ahora bien, para no decirles una disparatada, voy a sacar mis apuntes. Acá. Ok. El peso del sólido, perdón. A ver, ¿por dónde me cae? Ajá. El peso del sólido sumergido nace de la resta de dos medidas, o sea, del peso del beaker más la sustancia, y luego usted tiene que restarle el peso del beaker más la sustancia más el sólido, que obviamente va a pesar más. Póngale que pesó unos 250 gramos, ¿verdad? Y de la resta de estos dos, ¿sí?, van a ser el peso del sólido sumergido. ¿Por qué? Porque ya quitamos todo lo demás y solamente me quedó el peso del sólido, que póngale que fueran 50 gramos, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna duda, pregunta o consulta? Vamos bien, vamos bien. Bien. Ok, entonces solo déjenme quito este 78 todo feo que hice. $78 gramos. Ok, ahora bien, ya que tengo yo todas mis variables, hoy sí yo ya puedo sacar el volumen de ese sólido. Ojo, el volumen, no la densidad, volumen ahorita,
¿verdad? Usando mis sustancias de referencia mediante una simple fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El peso del sólido en el aire, ¿verdad? Menos el peso del sólido sumergido entre la densidad de la sustancia que yo use, sea glicerina, o sea, yo en mi caso pues usé glicerina, usted pues usó agua, así que esta es la sustancia de referencia que usted lleve a cabo. Entonces aquí solo sustituye 78 gramos menos 50 entre la densidad de la sustancia que yo use, y ese es el volumen de mi sólido, ¿verdad? Volumen del sólido. Ahora bien, para yo determinar la densidad de ese sólido, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la densidad ya conozco que es la relación entre masa y volumen, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a considerar el peso del sólido normalito, pues, ¿verdad? Que yo lo puse y lo pesé en la balanza granataria, que en este caso fueron 106 gramos. Y solo me queda dividirlos entre el volumen que yo determiné acá, y esa va a ser la densidad de mi sólido, ¿verdad? Mediante el principio de Arquímedes. ¿Comprendimos? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Les quedó más claro? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Todo bien? Okay. Entonces, si no hay dudas con ¿cómo se llama? Con la práctica 4, que es densidad, ya todo lo demás ya sabemos, ¿verdad? Que es meramente teórico, que usted tiene que leerlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Miren, jóvenes, yo no les dejo la bitácora para jorobarles la vida. Yo se las dejo por un y único propósito, que es forzarlos a leer para el examencito y que usted ya tenga hecho los resúmenes para el día del examen. Si usted se mató tanto haciendo eso, úselo, ¿verdad? Es lo que yo le recomiendo, para que no tenga que leer presentaciones que es capaz y ya las tiene pues en la bitácora, ¿verdad? Es un consejo que yo le doy. Ok. Doctor, tengo una consulta, fíjese. Mándeme. ¿Cómo fue que determinó el volumen? Mire que se trabó mi compu y no escuchaba. ¿Mande? ¿Cómo fue que determinó el volumen en el ejercicio que acaba de hacer? Fue por... Espérame, que casi no oigo. Es que aquí está pasando el carro de la basura y esto no me deja. Espérame, voy a subir el volumen. Si me puedes repetir, Besley o Belkis. Belkis. Ah, Belkis, ajá. Sí, es que tuve un problema de conexión y entonces no escuché bien cómo determinó el volumen en el ejercicio anterior. El volumen se determina por esta fórmula, mira. Es el peso del sólido en el aire menos el peso del sólido sumergido entre la densidad de la sustancia de referencia que vos vas a usar, ¿verdad? Sea glicerina, etanol, aceite mineral, el que vos querrás, ¿verdad? Ah, ok, gracias, súper. Y de ahí solo lo de densidad, ¿verdad? Masa entre volumen. Sí, de ahí densidad. La masa que vas a usar no es la masa del aire ni nada por el estilo, sino que es la masa en la balanza, ¿verdad? Sí, la masa que vos determinas normalmente en la balanza. Ok, ¿verdad? Gracias, Vaya, doctora. cheque. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Puede compartir la pizarra, por favor? Es que mandé el link, pero tienes que darnos acceso para poder entrar. ¿Y eso cómo se hace? Está compartiendo pantalla. Deben compartir, sí, pero igual. Para tenerlo ahí, se te guarda si abres el link. Oh my God. No, ahí sí. Ahí arriba, al lado de su foto, dice compartir.
¿A dónde? Ahí ve. Ah, ahí, aquí. Ah, ok. ahí le da a compartir y le pone editor en vez de propietario. Restringido, le pone ahí cualquiera que tenga el vínculo. Ah, mire usted qué bonito. Y en vez de lector, póngale para que lo. Bueno, no sé. Yo digo que lo deberían de editar, pero no sé. Ahí solo podríamos leer. Ok. Ah, ya vi. Ahí. Y si abren el link, se los va a quedar guardado. Si le doy listo, se manda. Copia el vínculo, pero yo creo que ya entraron, así que voy a ver si se puede ya. Ya se puede. Ya Este es para Ya Jamie. puede. Gracias, Jamie. Gracias. Es que yo, miren, yo soy de este siglo, pero hay cosas que me dificultan todavía. Yo también soy bien. Ah, vaya. Mira, miren, se lo voy a mandar ahí, ya está pues actualizado para que sí, ustedes la verdad sí. Bueno, de informática no tanto, sino de estas tecnologías tan avanzadas. Sí, Amy, pásese a ingeniería en sistemas, Jamie. No me la corra. No me la corra. A ver, no me veo ahí. Ah, bueno. Casi le dice que le queda mal la bata, pero bueno. Vaya, Jamie, como le dice Jamie. No, escucha. ¿Usted la corrió primero, Diku? No, yo no fui. Conste que yo no fui. Quien dijo que le queda el sistema fue Elvis. Así que regáñelo, ínquelo a él. Usted está borrando. Hombre, ustedes no sí, me la rayen, hombre. Sí, ¿quién está borrando? No sé. ¿Por qué lo borraron? Qué bárbaro. Ok. Sigamos. No hay dudas, preguntas o consultas. No, doctor. ¿No? No, doctor. Excelente. Vamos ahora con la práctica 5, mi práctica favorita, porque es lo que más se asemeja a la labor de un químico farmacéutico en estas áridas tierras de su facultad. Ok. Tenemos que comprender primeramente qué es una valoración. Primeramente, las valoraciones son reacciones químicas, ¿verdad? Que se componen siempre como cualquier cosa, ¿verdad? De reactivos y de productos. Y lo que se familiariza, por decirlo así, o con el término que se les conoce a estas reacciones, es el término de neutralización. ¿Y por qué neutralización? Bueno, porque llevamos a cabo la reacción entre un ácido y una base. ¿Verdad? Siempre va a ser así. O sea, como yo les había dicho, hay varios tipos de titulación. ¿Sí? Entre los tipos que se clasifican por el tipo de reacción que hay, sépase que son las ácido base, las redox, complejiometría y todas esas cosas. Fuera de eso, hay varios tipos o métodos de titulación. Más que tipos, yo le llamaría método. Y es por patrón primario y por el patrón secundario, ¿verdad? Vamos a ver si después de la práctica les quedó claro, jóvenes, qué es un patrón primario y qué es un patrón secundario, o todavía no.
Vamos a ver, ¿qué es un patrón primario? Si no me equivoco, los patrones primarios ya están definidos. Ajá. Y los patrones secundarios son concentraciones que nosotros, mediante un patrón primario, encontramos una concentración específica de esa solución. Exactamente. Un patrón primario es una sustancia que reúne ciertos requisitos. De esos requisitos, jóvenes, ¿verdad? Esos requisitos se los tienen que aprender, obviamente. Porque no es posible que usted llegue a la industria y no sepa seleccionar el patrón primario pues adecuado para su valoración, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que, o sea, que a la compañía que llegue le dicen, fíjese que necesitamos que nos valore esta solución de KOH, por ejemplo. ¿Qué es el KOH? El KOH es el hidróxido de potasio. Ok. Y ellos no le van a decir, aquí está el patrón primario, va a pensar tanto, va a hacer... No, jóvenes, no, nadie hace eso, ¿verdad? A usted le van a decir, valórelo y punto. No le van a, créame que no le van a preguntar jamás si puede, no puede, si lo hace o no lo hace. Si no lo hace, lo corre. Y si lo hace, pues conserva todavía el poco salario que ganamos, ¿va? Ok. Si yo quiero determinar alguna valoración con patrón primario, necesitamos saber primeramente ciertos requisitos que reúne el patrón primario, como por ejemplo, ¿cuáles? Que sea 99% de pureza, que venga en sustancia pura, o sea, que sea, la mayoría son sólidos, que venga, o sea, que no absorba la humedad, ¿cómo se llama? Del ambiente, que tiene que estar seco, que esto, que lo otro, etcétera, ¿verdad? Todos esos requisitos están en la lectura obligatoria que puse en el aula virtual, ¿verdad? Todos esos requisitos es vital que nosotros los sepamos por obvias razones, ¿verdad? Así que si yo voy a valorar una sustancia con patrón primario, lo primero que tengo que hacer, ¿verdad? Como en cualquier valoración, antes de la valoración, ¿qué es el paso previo que yo tengo que hacer? Si yo quiero valorar una solución, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de valorarlo? Tener la solución. Preparar la solución, ¿verdad? Así que quiero saber, antes de dar esto, si hay dudas con respecto a los cálculos de preparación. Sí hay. Sí hay. ¿Cuáles son? Ajá. O sea, si La verdad es que no le entendimos muy bien cómo hacer esos cálculos. Andábamos medio perdidos en el laboratorio. Ok, vamos a ver. Ok. Tal vez, como les digo, este tema puede ser, digamos, como algo árido. Las primeras veces es bastante árido, pero ya después uno se adapta. Vamos a fingir que estamos en el laboratorio y vamos a preparar 1000 mililitros de ácido clorhídrico aproximadamente al 0.1 normal. Normal. Ok. Digamos que yo le digo, Marvin, necesito que me prepare 1000 mililitros de HCl aproximadamente al 0.1 normal. Lo primero que va a hacer Marvin es hacer los cálculos para saber cuánto yo tengo que medir, pues, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? Bueno, voy a agarrar mi volumen, ¿verdad?
los 1000 ml, y los voy a multiplicar por la concentración a la que yo voy a preparar aproximadamente, que es el 0.1 normal, ¿verdad? No lo voy a multiplicar solamente por el 0.1, sino que tengo que interpretar qué es lo que me dice la normalidad, ¿verdad? Que yo sé que es miliequivalente gramo por mililitro. Cancelo, y ya me quedan los miliequivalentes que habrían en los 1000 mililitros que yo voy a preparar. Ok, ¿cuál es el siguiente paso que viene? Bueno, de pasar de miliequivalentes a gramos de HCl puro, ¿verdad? De HCl puro. ¿Y cómo voy a pasar eso? Bueno, abajo yo voy a poner la cantidad de miliequivalentes que tenga el HCl. El HCl solamente tiene 1000 miliequivalentes o un equivalente gramo. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, por la cantidad de los iones del hidrógeno que tenga. En este caso solo tiene un equivalente o 1000 miliequivalentes. Y eso es lo que yo voy a poner aquí abajito. Doctora, había otra regla, dijo, pues según la cantidad de hidrógeno o según la cantidad de, no recuerdo qué más. O solo es de iones del hidroxilo, pero eso es con la base. No vamos a trabajar con base de tal. Digamos, si yo le pido que en vez de HCl, digamos, pues prepare NaOH, es por la cantidad de los hidroxilos, que en este caso tendría también un equivalente gramo, ¿verdad? O 1000 miliequivalente gramo. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, los miliequivalentes van abajo. Permítanme. Espérenme. Ay, ok, sigamos. Los 1000 miliequivalentes van abajo y arriba iría el peso molecular del soluto que yo voy a hacer, que en este caso es el HCl, ¿verdad? Este peso varía dependiendo cuál sea el soluto. No todos pesan 36.45, ¿verdad? Por ejemplo, el NaOH pesa 40, ¿verdad? Este es el peso molecular. Ahora bien, yo tengo que seguir con 2 conversiones más. ¿Cuáles son esas 2 conversiones más? Yo tengo que pasar de gramos puros de HCl a gramos reales de HCl. Pónganle que hasta aquí, ¿verdad? Hasta esta conversión, como son las unidades químicas, lo que me está considerando aquí es el comportamiento químico, o sea, el comportamiento puro del HCl. Yo sé que en el laboratorio jamás voy a hallar un líquido, peor un ácido que es altamente volátil, no lo voy a hallar al 100% de pureza. No está al 100%. Entonces yo tengo que corregir de gramos puros de HCl a gramos reales de HCl. ¿Cómo así? Aquí va el porcentaje de pureza. ¿Sí? Porcentaje de pureza. Sea cual sea, sea cual sea que esté reportado en la viñeta o digamos que le dé pues el ejercicio, ¿verdad? Si está al 37, si está al 40, si está al 48, etcétera. Ok,
la secuencia y cómo usted lo va a poner, y grábese esto para toda la vida, ¿cómo lo va a poner? Abajo van a ir los 37 gramos o lo que refleje el porcentaje. Si es 48%, aquí pone 48, si es 50, aquí pone 50, ¿verdad? A lo normal, el HCl pues está al 37%, o sea, al, digamos, 37% de pureza, ¿verdad? Así que este 37 lo que me representa son gramos puros de HCl en los 100 gramos de la solución que hay, o sea, en el bidón que yo lo tengo, ¿verdad? Ahí no hay 100 gramos, o sea, no está 100%, no hay 100 gramos de HCl por cada 100 gramos de la solución, no hay eso, sino que hay 37 gramos puros de HCl por cada 100 gramos de lo que yo veo ahí, ¿sí? Ahora bien, estos, los gramos puros ya se cancela y me quedan los gramos reales de HCl. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no puedo medir, o sea, yo no puedo pesar gramos de HCl, tengo que medirlo. Así que con la densidad, que es 1.19, lo paso a mililitros. ¿Sí? Hace todo eso, todo eso, todas esas pues, operaciones, todas estas multiplicaciones y divisiones, y al final quedaría 8.28 mililitros, que es lo que yo tengo que medir de HCl concentrado para que los 1000 mililitros puedan ser preparados al 0.1 normal. ¿Me entendió? Sí, doctora, pero una consulta. ¿No había que usar la normalidad que da el ejercicio? No, solo como dato extra. La normalidad que da el ejercicio es esta. Sí, y aquí la reflejé. Ah, ok, sí, ya me fijé. ¿Sí? Ok. ¿Tienen más preguntas? Igual en el ejercicio que corresponda, nos indicarán, ¿verdad?, la densidad, en este caso, si es de una solución. Sí, claro, les tienen que dar densidad, porcentajes de pureza, o sea, yo les digo que consideren todas estas cosas porque en la industria, cuando uno va a la vida real, a uno no le andan dando nada de esto. Y si a usted se le olvidó multiplicarlo por los porcentajes de pureza y por la densidad, este es su problema, ¿verdad? O sea, yo les digo porque me ha pasado de que yo no considero todos estos pasos y me dan, digamos, cantidades súper pequeñas, donde yo sé que para 1000 mililitros no voy a medir 1.06, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo les digo eso, que lo consideren y que lo tengan muy presente, tanto para el examen como para la vida real, ¿verdad? ¿Más preguntas? ¿Tiene más ejercicios de esos que nos pueda pasar? ¿Mande? Que si tiene más ejercicios de ese estilo que nos pueda pasar para practicar. De este estilo no, pero el formato es el mismo, o sea, con que lo tengan aquí y con que le tomen foto o que lo practiquen, es el mismo formato. Lo que puede cambiar tal vez es el soluto, porcentajes de pureza, así, cosas así, pero el formato es el mismo, ¿verdad? Y no les prometo hacerles uno porque el tiempo ya apremia. Doctora, ¿en cuál de los casos es que nosotros utilizábamos 2000 miliequivalentes gramos? Cuando la fórmula molecular del soluto se lo diga. Si tiene, digamos, H2, ¿verdad? Exacto, exactamente. O si tiene 2 iones del hidroxilo, por ejemplo, ¿verdad? Ahí son 2000. O sea, todo va en base a la fórmula molecular del soluto. Ok, está bien, gracias. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una consulta. Ajá. ¿En qué instrumento mediría 8.28 mililitros? En una probeta
no me quedaría 8.28, ¿verdad? Me quedaría 8.3, que es lo más próximo que podamos tener, ¿verdad? No hay una pipeta que mida 8.28 tampoco, serían solo 8 o 9, ¿va? Pero hay unos dispensadores que son, digamos, dispensadores pues analíticos, que usted solo digita la cantidad que quiere que el dispensador le deposite y él ya se lo tira. Pone 8.28, él ya lo mide, o sea, con la computadora de él, ya lo mide y ya se lo da. Ahí sí se podría, pero en nuestro caso, que es todavía lo empírico, yo lo mediría con una probeta y aproximaría más o menos, como le digo, por eso es que dice aproximado, porque, o sea, concentraciones precisas requieren procedimientos precisos, medidas precisas y equipo preciso, ¿verdad? O sea, para que me llegue al 0.1 normal o lo más cerca del 0.1, requiere su técnica, los procedimientos que lleve a cabo, la limpieza del área, la calibración del equipo, la precisión del equipo, la precisión de los materiales, etcétera, ¿verdad? Así que yo lo mediría con una prueba, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que tengo? O sea que al final lo que ocupo son 8.28 mililitros para preparar una solución de 1000 mililitros. Exactamente. O sea, esto de aquí es o sea, ¿cómo le digo? Del ácido concentrado, o sea, del ácido corrosivo que usted tiene que usar guantes en la cámara de gases, que lo tiene que medir. Esos son los 8.28 que usted va a, digamos, a disolver, a traspasar, digamos, pues a forar. O sea, son los 8.28 que tiene que disolver y llevar hasta 1000 mililitros para que la solución pues esté al 0.1 normal, ¿verdad? Ok. Doctora, yo tengo una consulta. Ajá. Si queremos saber, por ejemplo, los mili equivalente en gramos de una base como el carbonato de sodio, que es NaCO3, sería a partir del sodio, ¿vale? ¿De cuántos átomos de sodio hay? Es que ya, o sea, ya las sales, porque porque el carbonato que tiene naturaleza de base débil, pero no es una base, es una sal. Digamos, si las sales se determinan con la parte, o sea, con el número de cationes que tenga, o sea, de la parte metálica que tenga, ¿verdad? Que en este caso, como Norman lo dijo, es equivalente gramo 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 sodios. Digamos, en el caso del dicromato de potasio, por ejemplo, ¿verdad? Serían 2 equivalentes gramos porque tiene 2 potasios, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Miren, Marvin mandó una guía del laboratorio de 218, creo que es. Es el de micro, creo. Pues ese código no sé dónde es. Pero esos son ejercicios parecidos a esto. Sí, es muy parecido y ténganlo en consideración, ¿verdad? Muchas gracias, Air. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? Ok, entonces,
Ahora que yo ya preparé, no me basta solo con preparar, jóvenes. Tengo que estandarizarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a estandarizar? Por los dos métodos que les dije. O sea, por uno de los dos métodos. Sea por el patrón primario o sea por patrón secundario. Lo vamos a hacer ahorita con el patrón primario, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que para el patrón primario, como el patrón primario está en forma sólida, ¿verdad? No es algo que yo pueda medir o no es algo que yo pueda disolver así solo por así, sin saber la concentración a la que yo voy a disolver, ¿va? ¿Qué va a pasar? Que como es una sustancia sólida, yo tengo que saber cuánto tengo que pesar para que me reaccione con tantos mililitros del agente valorante y así yo saber la concentración de él, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita es calcular la cantidad de patrón primario que yo tengo que pesar para que esto me pueda reaccionar y para que se pueda llevar a cabo la valoración. Ok, para calcular el patrón primario, yo tengo que tener en cuenta el volumen que yo deseo gastar de la valoración, o sea, del agente valorante que yo deposite en la bureta, ¿verdad? Y como como esta sustancia es una sustancia de alta pureza, ¿verdad? Aproximadamente del 99.9%, yo no tengo que considerar nada de concentraciones, no tengo que considerar porcentajes de pureza, porque yo sé que al ser un patrón primario, ¿verdad? Su pureza es alta, casi 100%, así que eso me da un margen de referencia para que yo lo pueda guiar como, que esta es una sustancia de referencia que yo puedo usar efectivamente sin ningún problema para yo saber la, concentración de la solución que yo preparo, ¿verdad? Ok, lo primero que yo tengo que saber para poder calcular la cantidad de patrón primario es el volumen que yo deseo gastar de mi agente valorante, de lo que yo pongo en la bureta, ¿verdad? Ok. Lo que se recomienda gastar son 30 mililitros. Primero, para que no se gaste tanto. Segundo, para que no se tenga que pesar tan poquito, porque digamos que entre más volumen pone usted aquí, más grande es la cantidad de patrón primario que tiene que pesar, pero si la cantidad que usted pone aquí es pequeña, es más pequeña la cantidad que usted tiene que pesar de patrón primario y es mucho más mayor el margen de error que usted le aplica a todo eso, ¿verdad? Así que yo voy a seleccionar 30 mililitros. Y hágame caso y usted siempre hágalo con 30, con 30 mililitros del agente valorante, ¿verdad? Esto lo voy a multiplicar por la normalidad aproximada que yo preparé la solución. ¿A cuánto fue? Al 0.1, ¿va? 1000 equivalentes gramos. ¿Ok? Yo sé que cuando yo disuelvo y cuando yo valoro, en el punto final, todo esto, todos los miliequivalentes gramos de patrón primario, digamos que van a ser teóricamente pues iguales a los del agente titulante, ¿verdad? Y es por eso que yo no lo puedo dejar solamente en miliequivalentes, y tampoco puedo pesar los miliequivalentes, sino que tengo que pesarlo pues en gramos. Así que por eso lo paso de miliequivalentes a gramos. ¿Y cómo lo paso o cómo lo pasaría? Con la cantidad de miliequivalentes que tenga según la fórmula molecular y con el peso molecular. ¿Sí?
como vamos a usar carbonato de sodio para valorar el HCl, la cantidad de miliequivalentes que tienen son 2000, ¿verdad? Y el peso molecular sería 106. 106 pesos. Se cancela este con este con este. Y pues se hace toda esa multiplicación, toda esa división, y en teoría yo tendría que pesar 0.159 gramos de carbonato de sodio en la balanza analítica, ¿verdad? Esto es lo que en teoría yo tengo que pesar, ¿sí? Ok. Pero yo sé que, o sea, que cuando yo voy a pesar es bien difícil llegar a este punto, ¿verdad? A 1.59. Así que la pesada que yo voy a tomar en cuenta no es la pesada teórica, no es lo que me dicta el cálculo, sino que es la pesada real que yo llevo a cabo, que por lo general no me da 1.15, sería 0.1590, ¿verdad? Yo cuando la hice me dio 0.1599 gramos de carbonato de sodio. O sea, cuando yo voy a hacer ya los cálculos de la estandarización, yo voy a tomar en cuenta la cantidad real que fui a pesar, ¿verdad? Puede ser 1600, 1602, ¿verdad? Y todas esas cantidades son válidas, ¿verdad? Porque se aproxima a lo que yo tendría que pesar teóricamente. Ok. Vamos a ver, con el cálculo del patrón primario, ¿me entendieron? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. A ver, con la selección del patrón primario, ¿tienen dudas o preguntas? ¿Podría volver a repetir cómo se selecciona? Ok. Si yo les digo que van a, digamos, valorar el NaOH, ¿qué patrones primarios podrían, digamos, usar? Vamos a ver. Yo les digo que van a valorar NaOH, ¿qué patrones primarios tienen que usar? Tendría que ser un ácido, ¿no? ¿Vale? Tendría que ser un ácido, ¿verdad? Tendría que ser, sí, un ácido, pero tiene que ser débil. Si yo voy a valorar una base fuerte, mi patrón primario tiene que ser débil, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es? HCl. No, porque no es un ácido débil, es un ácido fuerte. Lo puedo usar como patrón secundario, sí, pero como patrón primario, no, jamás. Ajá. El ácido bórico. El ácido bórico, creo que el ácido bórico no es un patrón primario porque absorbe la humedad del ambiente. Creo, no estoy seguro. ¿Y el carbónico? ¿Vale? ¿El ácido carbónico? El ácido carbónico viene en gas, no podríamos usarlo como un patrón primario porque no es tan sólido. No puedo valorar gas. ¿Y el ácido nítrico? El ácido nítrico es un ácido fuerte, no es débil. Y tiene que ser débil porque tiene que ser todo lo opuesto a lo que yo voy a valorar. ¿Y el sulfúrico? Sulfídico. Es fuerte también. Ay, no. O sea, no les han dado como esa diferencia entre los ácidos fuertes y los ácidos débiles. No, eso estamos adivinando.
adivinando, Señor Sagrado. Miren, para que no nos perdamos con esto, hay dos posibles patrones primarios. El carbonato de sodio, que es una base débil, por ende la voy a usar para titular ¿qué? Ácidos. Ácidos fuertes. Ojo, ácidos fuertes. Excelente. El FAP es el aftalato ácido de potasio. ¿Qué voy a valorar con eso? Base fuerte, porque es un ácido débil. ¿Sí? Ok. Esos son los dos patrones primarios que ustedes van a usar. Los demás, dejémoslos para general 2 o donde ustedes vean las analíticas. No nos perdamos. ¿Verdad? Esta es la base débil, esta es la base fuerte. ¿Cómo voy? Perdón, la base débil. La base débil y el ácido débil. Vamos a ver. Como yo voy a valorar HCl, obviamente voy a usar carbonato de sodio, obviamente. ¿Verdad? Y estos son los cálculos que yo voy a hacer para saber cuánto tengo que pesar de carbonato de sodio. Ok. Vamos a ver. O sea, lo que yo tengo aquí es la pesada teórica que yo tengo que hacer. O sea, sería lo ideal que yo llegara a eso, pero yo sé que por mi margen de error, yo no voy a llegar aquí. Y lo que voy a considerar para hacer los cálculos de la valoración es la pesada real que yo llevé a cabo. Digamos que pese 0.1599 gramos de carbonato de sodio. Cheque. Yo voy a ir, o sea, ¿cómo les digo? Digamos convirtiendo para yo llegar a la normalidad que yo quiero pues sacar o digamos calcular. Ok, yo pesé esto, gramos, yo peso gramos, pero para yo poder calcular la normalidad, yo lo que necesito son miliequivalentes. Así que estos gramos de mi patrón primario, yo los voy a pasar a miliequivalentes. Como ya he venido haciendo, con el peso molecular y la cantidad que me dictan su fórmula molecular. Y eso, pues a mí me dio 3.01698 miliequivalentes de carbonato de sodio, ¿verdad? Porque es lo que tenemos acá. Ok. Estos miliequivalentes, yo sé que en el punto estequiométrico o en el punto final donde yo valoré, son químicamente iguales a los del HCl. Así que estos miliequivalentes son de HCl también. Para calcular la normalidad de esa solución, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Dividir este número de miliequivalentes entre el volumen gastado en la bureta, o sea que se lee en la bureta, y ahí yo ya calculo mi normalidad. Y eso es todo lo que se tiene que hacer por el método del patrón primario. ¿Me entendieron? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Mande? Sí. Dijo que el FAP era el... Eso, no le escuché bien. Si era el ácido. Es el aftalato ácido de potasio y es el ácido débil. Ajá. ¿Sí?
¿Tienen pues otra pregunta? Doctora, una consulta. Únicamente de esos 2 patrones primarios vamos a hacer uso. Para fines de examen, sí. Porque no tengo tiempo de estarles pues, enseñando qué es un ácido débil, qué es una base fuerte, qué es un ácido fuerte. Eso no. Para fines de examen, esos son los 2 únicos patrones primarios que vamos a ver. ¿Verdad? Es decir, que en el ejercicio la normalidad que encontramos es para el ácido clorhídrico, ¿verdad? Exacto, para el ácido clorhídrico que previamente preparamos. Ah, ok. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Una duda más. En el examencito pasado, cuando hacíamos referencia a patrón primario, puede ser patrón primario, solución primaria, estándar primario o únicamente de una forma. No, bueno, no existe una solución primaria porque los patrones primarios solamente se dan en sólido, por eso se pesan, por eso se hacen todos estos cálculos, ¿verdad? Primeramente. Segundo, le acepto el del estándar primario, se lo acepto, ¿verdad? Patrón primario es su nombre correcto, pero solución primaria no. ¿Verdad? Ok, es que yo tenía la duda porque en la lectura obligatoria sale como solución, no como solución, sino como estándar primario. Ah, como sí. No es su nombre correcto, pero sí se lo vale. Está bien. Vale. ¿Más dudas, preguntas o consultas, joven? ¿No? Ok. Este mismo ejemplo que estoy desarrollando aquí lo tienen en el aula virtual. Me tomé la delicadeza de escanearlo y subirse para que de ahí se guíe para hacer los cálculos cuando se hacen por el método del patrón primario. El método del patrón secundario ya lo vimos en el laboratorio y creo que está bastante fácil, ¿verdad? Así que no sé si de eso tienen dudas o consultas. Hola. Pues yo creo que no. ¿No? Si no, ahí lo voy a ir a molestar mañana. Mañana voy a estar en la oficina. Okay. Ahí voy a estar porque el laboratorio está ocupado. ¿Alguna otra duda que tengan, joven? No, doctora. No, doctor. Bueno, eso, y ahí pues concluiríamos las 4 prácticas. Perdón, las 5 prácticas, ¿verdad? Para el segundo parcial, solamente quedan 3 prácticas. Geometría redox, la ley de difusión de los gases y Desplazamiento de los serie de reactividad de los metales. Y esas son prácticas demostrativas, nada más, los aclaro, porque primeramente los desechos, si yo me pongo a hacerla por grupo, se me van a ir 6 litros de desechos, ¿verdad? Así que cuando hablo de prácticas demostrativas es que usted pone atención a lo que yo hago y a lo que yo hago, nada más, ¿verdad? Así que son prácticas demostrativas, por consiguiente son bastante cortas, bastante, digamos, concisas, y es por eso que en el segundo parcial también entra bioseguridad y las investigaciones tanto del primero como del segundo parcial, ¿verdad? Así que
si tienen otra pregunta, duda de los temas, de algo, cualquier cosa, no importa. Por el momento, ¿verdad? No se me viene ninguna duda. Así que cualquier cosa la voy a buscar. Bueno. ¿Nadie? La entrega de las bitácoras quedamos que era después de este viernes de examen, ¿cierto? O sea, la siguiente semana. ¿O no? No, la entrega de la revisión de la bitácora es el día de examen. Ese día. O sea, únicamente la bitácora de la práctica número 5. Ajá, correcto. Exacto, de la práctica número 5. Nada más. Está bien. Sí. ¿Alguna otra duda, joven? Todo claro. Todo claro, todo very good. Bueno, entonces pueden ir a mimir o a descansar, ¿verdad? O a cenar. En mi caso iría a cenar porque tengo hambre. Así que no hay dudas, preguntas o consultas. Doy por finalizada la clase, ¿verdad? Cualquier cosa estoy a la hora. Así que no sé si alguien más tiene algo que decir, ¿no? ¿No? Todo despejado. Buenas noches. Todo despejado. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Y provecho. Y ya saben que cualquier cosa. ¿Mande? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vaya, ya saben. Buenas noches. ¿Verdad? Buenas noches, jóvenes. Cuídense mucho. Se pueden retirar. No hay problema, ¿verdad? Hasta de las reuniones virtuales nos corre usted, doctor. Buenas noches. Ay, Dios mío, ya va a ver que miren.